saludarlos. Yo soy Oscar Landerreche, soy el director de U Economía. U Economía es la unidad de educación continua del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, la unidad que da diplomas y cursos para profesionales, digamos, para avanzar sus estudios, para, digamos, mantenerse al día. Y los invito a mirar la oferta de cursos que tenemos a disposición de ustedes en nuestro sitio web, que lo voy a escribir acá por si a ustedes les interesa. Es ueconomia.uchile.cl, ¿no es cierto? Ahí ustedes pueden curiosear y vitrinear las distintas ofertas de cursos y diplomas que tenemos. El invitado de hoy está patrocinado por uno de nuestros diplomas, un diploma en economía para la empresa, cuya especialidad es cambio climático y desarrollo sostenible. Es un diploma que está dirigido por mi colega y amigo Camilo Navarro, que ustedes están viendo ahí, que es el director de ese diploma, que ya llevamos bastante tiempo haciendo diplomas sobre este tema, de forma muy exitosa, no solamente en Chile, sino en el extranjero, y diplomas con estudiantes peruanos hemos hecho, etcétera. Así que este es digamos, la sesión de hoy está patrocinada por él y él va a dar una bienvenida. Pero la sesión de hoy simplemente tiene un invitado, y ese invitado al que tenemos es Andrés Rebolledo, que es un exalumno de nuestra facultad, exministro, y el que yo espero tener prontamente conectado para poder dar inicio al diploma. El tema de hoy que queremos discutir es el tema de desarrollo sostenible, em, el tema de una estrategia de recuperación económica digamos, que dé cuenta del cambio climático, ¿no es cierto? Todos sabemos que a la salida de la pandemia y de las crisis económicas que involucra, vamos a enfrentar una situación de cambio climático que va a volver. Es cierto que si uno mira internacionalmente el efecto que tuvieron las cuarentenas sobre las emisiones, sobre todo las emisiones, por supuesto, del transporte, son reales, son considerables, ¿no? Eso efectivamente ocurrió y yo he visto estudios que lo muestran. Sin embargo, también hemos visto que apenas salimos de las cuarentenas, vuelve, ¿no? Vuelve esos niveles de contaminación. E incluso hay algunas personas que han estudiado este fenómeno que argumentan que incluso en algunos casos está volviendo con más fuerza. Y la razón por la cual está volviendo con más fuerza el tema de la contaminación es porque para todos los países del mundo, incluyendo para Chile, el tema del efecto que tuvo la pandemia sobre el desempleo, el efecto que tuvo la pandemia sobre la actividad económica, sobre las pymes, es una prioridad, ¿no? Y por lo tanto, los gobiernos priorizan la recuperación. Y al priorizar la recuperación, en muchos casos se tiende a hacer un poquito de vista gorda en las regulaciones ambientales, ¿no es cierto? Como que se dice, no, echemos a andar la cosa, digamos, y entonces hay un fenómeno que puede ser que a la salida de la pandemia en realidad tengamos un empeoramiento bien sustantivo de las emisiones a nivel global, ¿ya? Por lo tanto, este es un tema que va a volver con mucha fuerza. Es un tema que en Chile no ha tenido tradicionalmente, vamos a ser sinceros, digamos, a los que nos importa el tema, no nos gusta reconocerlo, pero es un tema de que tradicionalmente no ha tenido tanta atracción en la política chilena y en el interés ciudadano. La verdad es que eso es bien reciente, ¿no? Era difícil para los grupos que les importaban los temas ambientales, los grupos ecologistas les costaba mucho tener como tracción, ¿no? En las prioridades de las personas. Y en realidad en los últimos años esto ha empezado a tener cierta importancia, básicamente como resultado de, yo diría, dos fenómenos. Uno es que se ha vuelto un tema internacionalmente muy importante desde el punto de vista mediático, comunicacional, el tema de la Greta, el tema del Extinction Rebellion, el tema de la COP de Obama, Macron, etcétera. O sea, ha habido una serie de fenómenos globales, y como Chile y los chilenos estamos insertos en los fenómenos globales, eso le ha aumentado la importancia al tema. Pero también al lado ha ocurrido otra cosa, y es que
digamos, aparte de los fenómenos globales, es que ha empezado a tener un efecto sustantivo sobre el territorio nacional. O sea, hoy en día efectivamente tenemos o sea, hay evidencia súper clara de que el calentamiento global está empezando a alterar sustantivamente el clima chileno. Estamos teniendo sequías que son mucho más largas de las usuales, de varios años. Estamos empezando a tener fenómenos de desertificación, de retroceso de la frontera agrícola, ¿no?, chilena. Estamos empezando a tener eh, digamos, temas de marejadas, que yo lo viví en Codelco. Las marejadas son más intensas, más frecuentes, y eso hace que los puertos se pueden usar menos, y eso tiene que ver con la temperatura del mar, etcétera. Entonces, la ciudadanía chilena, particularmente a través del tema del agua y la disponibilidad de agua, ha empezado a sentir esto en forma muy real. Y por lo tanto, esto ha adquirido cierta importancia en los últimos años. Por eso es tan importante el tema. Todavía no veo que se conecta Andrés. Yo no sé, Camilo, si tienes noticias, o si tenemos un problema más grave. No, hay un tema nomás que no puede ingresar, me pasó lo mismo, no te reconocía como panelista, entonces lo está haciendo como Ya. público, pero ahí está con informática en comunicación, así que en cualquier minuto aparece Andrés. Ya. ¿Ah? Como quieres, seguimos, si quieres te puedo complementar un poquito ahí Dale, para dale tú un balancear un poquito poco. la Sí, interrogante, un poquito de lo que queremos responder hoy día, ¿ah? O preguntas que dejamos querer dejar planteado. Porque como decía Oscar, efectivamente hoy día, quizás estamos hoy día saliendo, esperemos, ya de esta ola llamada COVID, ¿no? Pero se nos viene justamente esta otra más grande, que es la de la crisis climática, incluso planteamos otra más grande, que es el cambio global, ¿no? O sea, eso no es muy positivo lo que se viene, pero por eso tenemos que actuar, ¿no? Hoy día estamos dentro de una región que, si bien tiene el 8% de la población mundial, tiene el 25%, aporta, o tiene el 25% de los fallecidos, de los muertos, producto del COVID, ¿no? La caída del PIB en la región ha sido brutal, es la más fuerte estamos hablando justamente desde 1821. Quizás para Chile, no sé, Oscar, tuviste por los números, lo mismo que yo recuerdo, que en la época que todavía estamos en el colegio, pero más bien para la crisis de la deuda, comienzo de 1981, que ha sido la época más dura para Chile comparada solamente con este COVID. Entonces ahora el planteamiento y el motivo de esta charla es decir, ¿cómo hacemos esta recuperación? ¿No? Porque estas campañas de vacunación algunas, por suerte en Chile estamos bastante más avanzados, la región está bastante más rezagada, tenemos que ir siguiendo avanzando para tener inmunidad para los próximos periodos, vamos a tener que aumentar el calendario de vacunaciones o la lista, pero aquí tenemos distintos problemas. Hablamos de recuperación en versión de corta, mucho ya coincidió que más bien esto tiene una forma de K. O sea, algunos, los ganadores, están ganando mucho y los perdedores están perdiendo y perdiendo mucho. ¿Ah? Así que, y aquí tenemos, por eso el cuestionamiento del mercado laboral, claramente lo hemos visto, es el que más ha sufrido, que más le ha costado todavía recuperarse. Todavía estamos bajo 2 millones de empleos, de lo que teníamos. La extrema pobreza ha aumentado obviamente por ende la pobreza, la recaudación, los países también ha caído por esta menor actividad. Entonces hay un gran desafío para la política pública, ¿no? Aquí no podemos dejar de ver eso. Y ahí viene, creo que, y entrando ya en la materia, el gran cuestionamiento, ¿cómo reasignamos ahora los recursos? ¿Mm? Para tener un crecimiento ahora cada vez más productivo, promover también el empleo, especialmente el empleo formal, y eso nos lleve a tener un futuro sostenible. Y olvidar esta falsa dicotomía que nos tenían convencido a todos, que o elegías el medio ambiente o elegías el crecimiento económico. Esa dicotomía ya no existe, y eso es parte de lo que va a mostrar Andrés. Hoy día los avances tecnológicos, es cosa de ver también en el libro que escribió el gran promotor empresarial del cambio climático, que es Bill Gates,
¿ah? Y ya la tecnología hoy día de energía renovable, no fósil, está a los mismos costos de la fósil. O sea, ya no existe esa Camilo, dicotomía. ¿Perdón? es que ahí parece que tenemos a Andrés. Hola Andrés, Ya, vale. perdona que te interrumpa, pero Hola, Sí, Oscar. sí, sí. hola Guay. Hola, Andrés, ¿cómo Oscar. Hola, estás? Camilo. Ahí estamos. Mil, mil disculpas, pero bueno, Está muy bien, está el, muy di- bien, el está día, muy bien. el día de ayer no nos dejó muy astutos. No, Eh, no, sí. quedamos, quedamos Oye, un mira, poquito descolocados y dale, y dale. está, está bien, está bien. Es humanizante el hecho que todavía tengamos problemas con la tecnología. Es como que somos seres humanos, así, ¿ya? Bueno, como les decía, nuestro invitado de hoy, gracias Camilo por toda la cuestión, pero como se nos está pasando el tiempo, aprovecho de presentar a Andrés Rebolleo. Andrés Rebolleo es exalumno de la FEN. Creo que eres exalumno de la FEN, ¿o no? Yo te tengo procesado, capaz que Sí, no, güey. Sí, pues. Absolutamente. Lo que obvio. Sí, pasa es que tú eres muy joven. sí, sí. Soy muy joven, claro. El exalumno de la FEN, bueno, hizo una larga carrera básicamente en el área de los tratados de libre comercio, en el área como, por así decirlo, económica de Cancillería, relaciones internacionales. Eso es básicamente su tema central. Y bueno, y fue ministro, ¿no? Ex ministro de Economía, ¿no? ¿No? De energía. Energía. De energía, perdón, de energía. Fue ex ministro de energía durante el gobierno pasado. Así que darle la bienvenida. Camilo, si quieres dar unas pequeñas palabras para darle el pase a la presentación, adelante. Vale, gracias, Oscar. No solamente, ya quizás terminando de dejar ahí a Andrés, lo que decía que el desafío justamente ahora, lo que se nos viene, es tener políticas públicas más eficientes, ¿no? Hay que avanzar hacia esta nueva normalidad, pero lo importante, y ahí me callo, que esta nueva normalidad no puede ser la vieja normalidad. Si no tenemos que pensar en una nueva y mejor normalidad, hay que pensar en todas las empresas, sobre todo las pymes que invernaron en este periodo, y eso yo creo que es el desafío, por eso hablamos que una recuperación sostenible es posible y es deseable para tener una mejor economía y tener, por ende, un mejor país, ¿no? Con este triple desafío medioambiental, social y obviamente no perder de vista que el primer tema de cualquier emprendimiento o negocio obviamente es tener retorno financiero al respecto. Así que ahí me callo y todo suyo Vale. para Andrés. Ok, Adelante, gracias, Andrés. Camilo. Gracias, Camilo. Gracias, Oscar. Y disculpa a usted y a todos que están hoy día acompañándonos. Eh, ¿Se ve la presentación? Ok, vale. Bueno, vamos a, Pero agrándala, Andrés, agrándala. Ponle para que se vea mejor. vamos a El tratar de ir botoncito ese de rápido abajo. porque no me pegáis tanto ya, porque si no después vamos a atrasarnos más. Pero por lo menos se ve lo... Oye, yo sé que yo me considero un millennial, viejo, pero recuperación sostenible. Es un imperativo. Siempre, y yo diría que a propósito de los eventos que hemos vivido en el mundo, la emergencia sanitaria, la consecuencia económica de eso, a lo que nos hemos venido enfrentando a propósito de eso, las brechas sociales, las brechas digitales, las brechas sociales, económicas básicas, probablemente hoy día quedan en evidencia de forma mucho más patente. Eh, Primero, la necesidad de recuperar rápidamente el crecimiento económico como un elemento de base para cualquier construcción hacia adelante, a propósito que estamos en un momento tan y un hito tan significativo en nuestra trayectoria de desarrollo económico en nuestro país. Un elemento fundamental es recuperar el crecimiento económico y eso lo hago y hago ese énfasis de manera muy fundamental porque me parece que a veces se pierde en el debate ese hecho. Por eso que mi primera lámina es esta que está aquí, que básicamente lo que muestra es el performance económico del 2020, las proyecciones al 21 y al 22. Y en ese sentido creo que la primera idea con la cual uno debiera desprender y quedarse con esta fotografía ahí es que la primera preocupación, sin duda, o una de las primeras preocupaciones, para ponerlo en un contexto quizás más global, una de las primeras preocupaciones de quien conducirá Chile en el ámbito obviamente político, económico, es recuperar, como digo, el crecimiento económico, dado que los números que ustedes ven ahí, lo que finalmente sucederá
para al menos el 2021, que vamos a recuperar en algo la caída del 2020, ¿no? O sea, ni siquiera todavía vamos a estar situados a finales del 19, por ponerlo de alguna manera. Por lo tanto, eso es absolutamente un elemento central. Ahí están los números del mundo, ahí están los números de América Latina, ahí están los números de Chile, ustedes los pueden mirar, esto cambia en función de las cosas que pasan en Chile. En el caso de nuestra economía, fundamentalmente también lo que pasa en el contexto global, en la economía internacional. Nosotros somos un país completamente expuesto a los mercados internacionales, donde el comercio es un vector fundamental de ese crecimiento económico. Así ha sido eh, eh, implementado nuestro modelo hace ya muchos años, y por lo tanto ese también es un dato, y lo que pasa en el mundo también es absolutamente fundamental. Yendo y eso como primera idea, ¿no? La necesidad de, como digo, retomar el crecimiento económico. Y lo coloco y quise partir por aquí y entrar por aquí, a esta recuperación sostenible, porque hay que, como digo, primero recuperarse. Y lo digo porque hay un par de datos que me parece determinantes para poder tener esto como contexto. Se ha vacunado solamente el 2% de la población mundial. Es verdad que hay un proceso de vacunación masivo y en curso, pero, perdón, se ha vacunado, perdón, se ha contagiado solamente el 2% de la población mundial. Y es verdad que hay un proceso de vacunación masivo, pero la economía política de la vacunación y de ese proceso también es compleja, no ha sido fácil. Y ustedes han visto eventos de todo tipo, desde empresas europeas que tienen, gobierno europeo con empresas europeos que tienen compromisos con otros países y finalmente han incluso cerrado el comercio en esos insumos tan fundamentales, etcétera. Estos tips los entrego, y por que estoy hablando rápido para aprovechar para tratar de recuperar esta tardanza de mi culpa. Lo digo porque ahí también hay un elemento de certidumbre también muy fundamental respecto a esta recuperación, y esos son elementos de contexto que hay que tener necesariamente en cuenta. Sostenible, y si hablamos de una visión y una perspectiva de este tipo, no podemos sino situarnos, y la primera fotografía tiene que ser dónde nos hemos comprometido en la globalidad, dónde nos hemos comprometido como país, por supuesto, en este caso, en un foro más multilateral, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son probablemente la guía, si queremos hablar de desarrollo sostenible. Aquí está el plan de, digamos, de navegación, que tiene, por lo demás, otra consideración importante, que es lo que se han obligado los países políticamente en un contexto, como digo, más allá de lo doméstico respecto a este esfuerzo. Y esto es antes de la coyuntura que estamos viviendo acá. Y aquí aprovecho de introducir un elemento que me parece a mí también muy significativo. Muchas de estas cosas y muchas de estas urgencias, obviamente que estaban ya establecidas, incorporadas antes de, como digo, la pandemia. Lo que ha sucedido con la pandemia en muchos ámbitos, obviamente de lo más tradicional, o digamos de lo más concreto que vivimos todos, me refiero a lo digital, es que se ha acelerado la historia en muchos ámbitos y se ha acelerado las urgencias en muchos ámbitos. Y como digo, esto obviamente es algo que tiene ese carácter, era eh, digamos, compromisos globales que teníamos y que hoy día probablemente se aceleran como consecuencia de esta urgencia. Me pareció escuchar que Camilo lo decía, y probablemente Oscar también. Desarrollo sostenible, recuperación sostenible, no es solamente lo responsable que podamos hacer o no respecto a políticas en el ámbito del medio ambiente, que por cierto que es un vector fundamental, el medio ambiente, cambio climático, sino que para ser sostenible y que ese desarrollo en consecuencia permita justamente sostenerse en el tiempo por sí solo, necesariamente la mirada tiene que ser más allá de los temas medioambientales, ¿no? Y ahí están los temas sociales. Es evidente, eso está hoy día expresado en el debate en nuestro país, en Chile, me refiero a los temas sociales. A mí me parece que los temas asociados, llamémosle la brecha digital, también es algo que queda hoy día establecido como una urgencia en la lógica del desarrollo sostenible, es un vector fundamental, los temas migratorios, etcétera. Desarrollo sostenible, me parece que en ese punto necesariamente uno tiene que concebirlo, porque por lo demás es la manera de abordarlo para poder ejercer acciones de política pública o acciones corporativas en las empresas o la sociedad civil, que son como ahí está también identificados los responsables de
tomar acciones en este ámbito tiene que ser necesariamente, me parece a mí, concebido de esa manera, y esa es probablemente la única forma insisto, finalmente concebir e implementar un desarrollo sostenible de verdad. Ahí, bueno, aquí hay algunos elementos que un poco lo mismo, vamos a seguir hacia adelante. Vamos entrando en lo que uno podría decir, comillas, el dilema entre el desarrollo sostenible, el crecimiento, y cuánto eso es, desde el punto de vista de los esfuerzos económicos, un impacto que eventualmente pueda, comillas, nuevamente atentar contra justamente esta recuperación económica. Hay quienes plantean efectivamente son cosas que se contraponen. La necesidad de ser sostenible con la necesidad de crecer, por ejemplo. Mi punto aquí es que, si bien es cierto, para situarnos en el ámbito del cambio climático, lo ambiental, si bien es cierto de que hay efectos negativos si es que uno se mantuviera en el escenario business as usual y no hiciera nada, y por lo tanto va a tener efectos importantes en su potencialidad de crecimiento económica, etcétera, también es cierto que si uno toma acción climática, si uno toma decisiones en ese ámbito, el mitigar el cambio climático, el tomar medidas de adaptación del cambio climático, también son una actividad económica, también es algo que genera rentabilidad, no solo por los efectos en lo que se refiere a los temas ambientales, sino que por la propia actividad que eso genera, ¿no? Y aquí una lámina que ustedes pueden revisar después en detalle, que muestra e indica lo que se requiere en muchos de estos ámbitos para justamente alcanzar este objetivo planteado globalmente respecto a parar el aumento de la temperatura del planeta, en fin, y eso supone, cada uno de esos ejemplos que están ahí, supone inversiones, supone esfuerzo de inversión y supone en consecuencia crecimiento económico. Otro ámbito que me parece importante tener en consideración cuando hoy día hablamos de la necesidad, en este caso local, me refiero a nuestro país, de recuperación económica, es lo global. Estamos todos determinados y conectados en ese sentido, por lo tanto me pareció también importante resaltar este punto. Es distinto hablar de recuperación económica hoy día que hace algunos meses atrás con una conducción, me refiero al gobierno de Estados Unidos en particular, distinta, que tenía un enfoque obviamente completamente en otra dirección respecto a lo que está pasando hoy día. Y esto, ahí hay un par de noticias que básicamente lo que indican es que de alguna manera este gobierno tan fundamental, este país tan fundamental en su ecuación de las conversaciones globales, ha retomado esta lógica de buscar gobernanzas globales en materias que son esencialmente globales, que es la única forma de abordarlo y resolverlo en el mediano y largo plazo, lo que es absolutamente, me parece a mí, una noticia que te cambia el panorama, es una buena noticia fundamentalmente para quienes hacemos un esfuerzo desde la periferia, países como los nuestros, que tendremos nuestras relevancias en el debate en algún sentido en lo internacional, pero seguimos siendo el 0,3% de la economía mundial y el 0,3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, y por lo tanto esa es nuestra realidad, y lo que puedan o no hacer actores globales también me parece fundamental. A propósito, como pie de página, somos el 0,3% y por lo tanto el esfuerzo de mitigación que hagamos pesará lo que pesará. No obstante, y esto como desafío fundamental, somos también a la vez de los países más vulnerables a los efectos del cambio climático. Tenemos las variables, están todas allí, en el famoso indicador ese de vulnerabilidad de Bloomberg, somos de los países que estamos siempre en el top 5 o más de los países más vulnerables. Y decía, en consecuencia, que en términos económicos esto, como digo, no es un dilema, y yo simplemente aquí hay un par de gráficos que se los dejo nuevamente, que están, digamos, los efectos negativos de no hacer nada en materia de cambio climático, y yo les recomiendo este informe para quien le interese entrar más en detalle, en métrica, le gusten los modelos económicos, que es un informe que salió hace algunos meses del Banco Mundial, donde básicamente modela cuál es el impacto económico respecto a estos esfuerzos en materia de mitigación, adaptación
y lo que emprendan los gobiernos en materia, como digo, de combate al cambio climático. Y el resultado final es que en régimen, hacia obviamente el año 2050, combatir el cambio climático es un buen negocio. Termina incluso generando un impacto positivo en nuestro crecimiento económico en la tasa marginal, lo marginal en materia de crecimiento económico. Ahí está, les dejé la fotografía, ahí lo pueden googlear, les colocan el nombre y les va, ¿cómo se llama?, aparecer el informe. Dentro de los vectores fundamentales para efectos del cambio climático, y aquí entro a un área más específica y que, como decía Oscar en la presentación, tiene que ver un poco con la última trayectoria personal, me refiero a los temas de energía, dentro de cualquier esfuerzo que hagamos en todos esos ámbitos de poder retomar una senda de recuperación sostenible, lo que mueve la aguja y lo que moverá la aguja en el mediano y largo plazo de manera fundamental es lo que podamos seguir haciéndonos en materia de energía. Y en ese contexto creo que uno de los objetivos estratégicos fundamentales es lo que está allí, ¿no? Ese compromiso de poder doblar la apuesta o triplicar la apuesta respecto a lo que hemos venido haciendo en materia de cambio en la matriz energética, particularmente de generación eléctrica en nuestro país, pero en general en el sector energía, respecto a comprometer a nuestro país a que al año 2050 se alcance esta condición de carbono neutralidad. Me parece que eso es lo que guía de alguna manera en estos temas básicamente asociados, como digo, a lo energético en su expresión más amplia, este esfuerzo en materia de crecimiento sostenible, ¿no? Y para eso necesariamente hay que tomar decisiones ahora, en corto y mediano plazo, y obviamente muchas de ellas tienen consecuencias ahora, pero muchas también en el largo plazo, ¿no? Y este objetivo de carbono neutralidad, hoy día por lo demás es una variable o más bien es un planteamiento político que muchos países se lo han dado como guía para efectos de, como digo, conducir esta recuperación sostenible. Nosotros veníamos ya en un esfuerzo importante de esto, lo que sucedió en estos últimos años y medio, que justamente, como decía hace un momento, se aceleró muchas decisiones en este ámbito. Y aquí ustedes pueden ver los distintos componentes para poder llegar a esa carbono neutralidad. Aquí en el fondo y en el sustrato de eso está lo que rápidamente hablé anteriormente, que es los esfuerzos de inversión que hay que hacer en muchos de esos ámbitos, ¿no? Y obviamente que un elemento fundamental y tiene que ver con el cambio que ya está en curso en nuestro país, que es el cambio en la matriz de generación eléctrica. Y hoy día vivimos un momento bien auspicioso en este sector, donde estamos transformando una matriz de generación eléctrica que era sucia y poco competitiva a una matriz que camina decididamente a un sector más competitivo, que hace el sector eléctrico más competitivo y a su vez, y eso significa que hace y que es un aporte fundamental para justamente la competitividad de la economía chilena y limpio y consecuencia que es un aporte central para efectos de este objetivo de la carbono neutralidad, ¿no? Convengamos que si uno toma la generación eléctrica y el transporte, entendiendo el transporte, la modalidad de transporte y el combustible fósil que se consume en ese sector, estamos hablando que aproximadamente el 65-70% de todo el esfuerzo que hagamos para poder llegar a carbono neutralidad está en esos dos sectores. Por lo tanto, como digo, es absolutamente fundamental y es lo que realmente mueve la aguja. Y sinceramente creo que en el caso de nuestro país vamos, como digo, bien encaminados. Ha sido interesante esto por cuanto, a propósito de la coyuntura, de los días que vivimos, tan intenso en nuestro país, esto es un área además donde hay un consenso político interesante, donde habrá matices, pero en lo central, yo diría que de forma transversal miramos, me refiero a Chile, políticamente miramos de igual manera en el sentido que esto es algo que tiene que persistir, donde el esfuerzo ha sido público de cambiar fundamentalmente la regulación en el mercado eléctrico como un elemento fundamental, dado que nosotros no tenemos presencia activa, productiva en el sector eléctrico del Estado, sino que el rol allí es básicamente la regulación que genera los incentivos para los cambios.
y por cierto también las decisiones corporativas de las empresas como un factor también fundamental. Y en este último punto, un elemento me parece muy significativo es dentro de este sumatoria de piezas para alcanzar de elementos que son los que te ayudan a alcanzar esta carbono neutralidad, es lo que han venido haciendo las empresas a nivel global, internacional, y que se repercute en nuestro país respecto al cierre de sus plantas de carbón, como otro elemento y como otro de los elementos hacia, como digo, la carbono neutralidad. Digo esto porque cuando terminó el gobierno Bachelet 2, el compromiso era cerrar al 2040 todas las carboneras, y ahora estamos hablando hasta ya directamente, eventualmente hacia el 2030. O sea, en estos 4 años, 3, 4 años, se adelantó una década. Tiene que ver, entre otras cosas, con que tecnológicamente también en el mundo esta tecnología es mucho más competitiva. Es un buen negocio hacer hoy día invertir en energías renovables, no solo es una contribución desde esta perspectiva de lo sostenible, y tiene que ver, como digo, con esas decisiones globales, que obviamente, globales me refiero a corporativas. En Chile las 4 principales de las 4 principales empresas eléctricas del país son 3 internacionales y por lo tanto mucho importa también lo que decían ellos a nivel global, ¿no? En ese mismo contexto, una otra vector importante es una oportunidad histórica que tiene Chile en su historia económica, y de alguna manera lo estamos viendo incluso en estos meses a propósito de lo que está pasando con el precio del cobre. ¿Cuál es aprovechar este momento de disrupción tecnológica de la electromovilidad? Electromovilidad que tiene en una primera etapa probablemente como fundamento central la tecnología basada en baterías de litio y el cobre asociado a los vehículos eléctricos, cuyos vehículos usan 4 veces más que los vehículos tradicionales. Y eso nuevamente una contribución central a lo sostenible, avanzar en este objetivo de carbono neutralidad, pero también es una oportunidad económica muy central para desarrollar un sector económico en Chile que hoy día tiene todas las oportunidades para que así suceda. Nuevamente, lo que haga y la colaboración de lo público con lo privado que se exprese en ese sector también va a ser absolutamente fundamental. Ahí hay varias cosas que están hoy día sucediendo, un consorcio en Corfo, etcétera, cosas específicas que hay que mirarlos con atención porque van a determinar mucho lo que pueda pasar en el futuro en ese sentido, ¿no? Y por último, y asociado a lo anterior, y que también tiene una importancia y juega un rol en este cambio de paradigma en matriz del transporte, me refiero hacia la electromovilidad, con esto me refiero a la posibilidad de justamente dar un salto nuevamente en incorporar otro sector económico que hoy día viene a atender varias necesidades en el sector energético en nuestro país, cuál es el hidrógeno verde. Que es posible imaginarse desarrollar un sector de esas características justamente porque hemos dado el paso anterior, cuál es esta irrupción importante de las energías renovables que son hoy día protagonistas y que son más competitivas que las tecnologías tradicionales. Y tenemos allí una otra oportunidad importantísima que tiene que ver con el desarrollo obviamente de nuestro país e incluso con la posibilidad de proyectar un sector económico de esas características más allá de nuestros mercados, de nuestro mercado local, y la concepción es que seamos allí un país con un potencial exportador casi equivalente a lo que podría ser hoy día la industria del cobre, ¿no? Por lo tanto, nuestro país tiene hoy día las condiciones, dado el camino que ya hemos andado, para poder ser un protagonista en nuestras decisiones y lo que nos podamos contribuir nosotros a recuperar nuestra economía, no solo, y si ustedes se fijan, no solo en el corto plazo, sino que en el mediano y largo plazo, pero también incluso a nivel regional y global en segmentos específicos, donde probablemente podamos tener un sello que nos proyecte más allá de los que hemos hecho por muchos años, de proyectarnos comercialmente con sectores económicos tradicionales, las exportaciones de agroindustria, alimentos, minería, sino que ahora en este ámbito más tecnológico que es absolutamente central para efectos justamente de
contribuir a esta imperativo, cuál es la recuperación económica de nuestro país. Eso, Camilo. Lo hice rápido para tratar de conversar algo. Muy bien, muchas gracias, Andrés. A ver, algunas preguntas entre que me han llegado, como juntando algunas cosas. Em, Hay una persona que me pregunta algo en lo que yo honestamente no tengo la menor idea y quizá alguno de ustedes dos sabe, francamente. Porque mucho se habla de las crisis ambientales y los refugiados ambientales, ¿no? En el mundo, ¿no? Zonas que en el fondo han sido tan afectados por estos cambios que ya están enfrentando problemas demográficos, o sea, como que la gente no puede vivir ahí, tiene que emigrar. Mm, ¿Tenemos lugares en Chile en que eso ya se manifieste? ¿Existe esto a este sí, tema? O sea, yo he escuchado el tema el de norte. los pequeños, sí, los ganaderos de cabras y eso, pero no sé, ¿qué saben de El eso? norte. Me pareció como una pregunta interesante, digo. Si yo la tomo yo, Andrés, efectivamente, o sea, lo más claro son los productores de cabra en la cuarta región, principalmente, que ya no tienen actividad. Y a nivel, de hecho, el año pasado, la principal desastre o causa de todo ha sido el movimiento migratorio por producto del cambio climático. De ahí quizá en Chile no es tan notorio. De hecho, Chile, Andrés pasó una lámina, pero Chile incluso es uno de los países que se podría haber favorecido por el cambio climático, porque se nos agranda el país, si lo vemos así en términos del sur, como zona productiva, que hoy día pasaríamos de agricultura, digamos, de secano a agricultura más tecnificada y frutícola. Pero en el mundo esto es notorio. Hay zonas, por ejemplo, en el Triángulo Norte de Centroamérica, y muchos de esos movimientos migratorios que uno ve en televisión hacia Estados Unidos, todas esas crisis, es principalmente, más allá del tema narco que hay, es por temas climáticos, que no tienen hoy día su actividad productiva, no la pueden realizar. Australia, otro país que siempre estamos mirando, ha tenido traslado de población bastante importante, incluso que algo más sensible a nosotros, el tema vitivinícola. Ellos también han tenido que cambiar o llevar parras a otras zonas porque donde estaban ya el SIDA no sale, igual que Chile. Por eso digo, nosotros sí es una oportunidad. Todavía no hay ninguna zona que hayamos tenido que sacar parras, pero sí hemos podido plantar, ¿no?, nuevas parras más al sur. Entonces, creando un país incluso más productor, incluso con algunas cepas nuevas que no estaban en Chile o que estaban marginales. Ahora, de cualquier manera, Camilo, a mí no me parece que haya zona determinada en Chile donde haya una una emigración como consecuencia del cambio en el perfil productivo, por ejemplo, a propósito del agua, que puede ser algo que uno pueda imaginar en el futuro todavía con masividad, me refiero, ¿no? Sin duda que hay zonas productivas que hoy día tienen una carencia enorme a propósito nuevamente del agua. Pero no tengo al menos la sensación de que No, haya no, significado emigraciones relevantes en ha ese sido sentido. reasignaciones más bien de la producción. Se han tenido que cambiar Sí, el sí, sí. negocio y algunos movimientos marginales. Por eso mira a otros países que sí han tenido movimientos migratorios importantes, ¿no?, porque se han quedado sin actividad económica. Ok, otra pregunta. Alguien preguntó sobre los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y un poco lo que entendí de la pregunta, que es un poquito extensa, pero lo que entendí de la tesis de la pregunta era que en fin, uno puede encontrar países que los han ido cumpliendo. Creo que Chile es uno de ellos, de hecho, ¿no? Pero hay una pregunta de cuán relevantes son o cuán suficientes son, porque la objetividad, cuando uno mira los impactos que siguen ocurriendo sobre ya sea los ecosistemas o en términos de emisiones, etcétera, la realidad es que no hemos logrado detener el proceso, digamos, no. Y de hecho la impresión que yo tengo es que ni siquiera hemos logrado realmente frenar la tasa de aceleración. Entonces, está bien, muchas veces celebramos que los países vayan cumpliendo estos objetivos, pero ¿son suficientes? Esto yo estoy seguro que esto se habrá discutido en foros internacionales, Andrés, muchas veces, porque estos son objetivos, en fin, que son logrados en foros diplomáticos, etcétera. Entonces, no sé qué piensas tú de esa pregunta o de la tesis detrás de esa A pregunta. ver, a mí me parece que, claro, aquí uno tiene como el background de su experiencia
en lo internacional multilateral, llamemos, ¿no? Que es un poco donde uno sitúa, debiera situar esta pregunta. Y a mí en ese sentido me parece que tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia esto, y ahí coloco los ODS, como otros objetivos que son de carácter global, porque movilizan voluntades políticas y que generan acciones y movimientos que a lo mejor eh, tienen velocidades que a veces no son lo que espera una persona o una compañía individual, pero pone, como digo, en acción cuál es el sentido y la dirección y la trayectoria en que los países deben avanzar. Y como digo, y me imagino lo comercial en materia global, lo migratorio en materia global, o sea, lo que no me parece a mí que puede pasar es que un país como Chile, con las características nuestras en materia económica, tamaño, inserción, historia, en estos temas globales e internacionales, se quede afuera de estos debates y que incluso no trate de ser activo. Yo creo que hay que tratar incluso de colocar ahí los sellos que tienen que ver con nuestro país, con los países que uno puede de alguna manera también representar en nuestra región, con nuestro per cápita, con nuestra realidad económica. En ese sentido, me parece, Oscar, que sí tiene, para Ya. responder directamente a quien allí escribió, que sí tiene importancia, que moviliza más allá de la métrica específica respecto a que el indicador y lo de S1, 2 al 17 lo cumplamos o no lo cumplamos, que obviamente hay que ponerle enforcement a esto y que se cumplan y que se avance, pero tiene un sentido movilizador político fundamental, me parece. Oye, y relacionado Sí. con eso, Camilo, dale, sí. Antes de Perdón, es cambiar que de tema. además no hay que olvidar, o sea, leí yo la pregunta esa, que pues decía que quizás si los ODS quedaron un poco cortos con el tema medioambiental, que no hay que olvidar bien, este es un compromiso, los ODS nace también en el 2015, justo el mismo año, donde el mundo se pone rojo un poquito y se da cuenta que el planeta no nos soporta más si seguimos produciendo igual. También nace el Acuerdo de París, que es el que apunta principalmente a la mitigación, y el Acuerdo de Marco de Sendai, que es el que tiene que ver con la reducción de riesgo de desastre. Entonces, todo eso va en comunión también. O sea, no solamente que Chile esté cumpliendo, todos los países tenemos que cumplen los ODS, también tienen la idea que cumplan con el Acuerdo de París y también cumplan con Sendai. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a esta preocupación que tenía en la pregunta, a tener más en cuenta la pérdida de biodiversidad, que tiene que ver con lo que yo les planteaba al comienzo, en la introducción, que está esta ola de la crisis o cambio climático, está la del cambio global. Y eso es parte de que quizás planteaba la pregunta a la persona, como que si en los ODS nos quedamos cortos. Eso era un poquito el tema. Por eso hay que mirarlo en su Muy, conjunto y con esta mirada bien holística. muy bien. Otra pregunta que me llegó por interno, tenía que ver, bueno, básicamente con la economía política del cambio climático global, y ahí Andrés debe saber un montón, digamos. Los chilenos nos pusimos a jugar un poco así como a Talca, París y Londres en un momento de cuando íbamos a hacer la COP acá, ¿no es cierto? Que incluso hasta el presidente Piñera incluso tenía toda una estrategia para volverse una especie como de líder global de sustentabilidad, que yo francamente siempre lo encontré un poquito aventurado, no encuentro que no teníamos como con qué ropa, digamos, ¿no? Era un poquito extraño eso, pero en fin, había una estrategia ahí que se vio abortada, ¿no es cierto?, por el estallido social, ¿no? Pero reconozcamos que está bien, eso, quizá esa COP falló por una mezcla de cosas entre las cuales lo que pasó en Chile puede haber tenido algún efecto, pero la realidad es que el problema de externalidades globales involucrado acá y el clásico problema de quién tiene que hacer el esfuerzo entre los países pobres que contaminan hoy y los países ricos que contaminaron antes y las transferencias internacionales imposibles que eso involucraría es un tema detrás de estos objetivos y no sé qué nos puedes hablar un poco de eso, digamos, Andrés. Bueno, mira, varias cosas. Una cosa es, llamemos la agenda internacional del presidente, que la podemos dejar para otro debate, que tiene que ver con esto y con con otras materias política exterior. Pero respecto llamemos la economía política del cambio climático, y allí también yo colocaría dos dimensiones, ¿no? Lo global, internacional y lo local, lo doméstico. También hay una economía política en ese sentido en lo interno, en nuestros países, particularmente en este caso, obviamente en Chile, ¿no? Y respecto a lo global, yo quizás lo único que quisiera hacer el énfasis y rescatar es que a mí me parece, y por eso quise colocar rápidamente la foto y la noticia
de que una de las primeras decisiones de que el presidente Biden es que coloca un emisario, un encargado para poder justamente abordar esta agenda, versus el presidente Trump, que lo que hizo fue simplemente no solo negar aquello, sino que tomar decisiones que iban directamente en contra de esa gobernanza global. En ese sentido, me parece que lo primero es fundamental que estén estos actores que mueven la aguja y que finalmente a partir de lo cual uno puede generar las alianzas para poder mover esto, ¿no? Y allí se hará este debate de que efectivamente, bueno, ¿por qué tengo que pagar yo hoy día en términos de hacer un esfuerzo, por ejemplo, mitigador en tanto país en desarrollo versus tú que ya te lograste el desarrollo cuando no habían estas reglas del juego? Eh, pero sin duda que la primera consideración es que es fundamental que allí concurran, llamemos las voluntades que representen el todo en materia planetaria para efecto de simplemente entender que eso es la única manera de solucionar un tema global que solo se soluciona con gobernanza de ese carácter. En ese sentido, el rol que podemos jugar países como los nuestros es más conceptual, más articulador, y en ese contexto lo que quisimos hacer en la COP25 estuvo muy bien. Lamentablemente no se pudo hacer por la situación política que enfrentamos, pero hay también otra consideración que me parece importante, por lo menos fue un poco la experiencia que yo viví. A mí me parece que ese tipo de eventos también moviliza decisiones internas en este ámbito. Una de las cosas que yo me pareció interesante es que, y aquí no lo hablo, por ejemplo, de lo energético, un poco la experiencia en la cual yo me muevo más en este contexto, no hablo solo de la oferta, me refiero a lo eléctrico particularmente, la generación eléctrica, de aquello, sino que desde la demanda y el sector productivo. En aquel entonces, una de las cosas que me pareció interesante es que muchas empresas industriales, mineras, grandes consumidores de energía eléctrica y otra, a propósito de lo que estaba sucediendo con la organización de la COP y finalmente con iniciativas de distinto carácter que se organizaron alrededor de eso, empezaron a incorporar en sus procesos productivos, en sus decisiones corporativas, el tema, por ejemplo, de la eficiencia energética, que es uno de los elementos, cuando veíamos el gráfico de llegar a la carbono neutralidad, es otro de los elementos para efectos de avanzar en ese objetivo. Y hoy día le ha significado cambiar prácticas corporativas, cambiar tecnología, y por lo tanto también movilizó en ese caso desde la demanda, y se dio a propósito de esta actividad que finalmente no se hizo, pero fue el momentum político que logró esa movilización de voluntad. Muy bien. Oye, hay un par de preguntas que tienen que ver con como grandes proyectos de infraestructura en Chile algunos son de infraestructura, pero otros son como grandes proyectos industriales y empresariales, digamos, que tienen que ver con avanzar el país hacia la economía verde, ¿no? Varias personas mandaron hay varias consultas me llegaron del tema de profundizar el tema del hidrógeno verde, en fin, pero hay otros más, ¿no? Una persona menciona algo que yo no sé, de ahí tú tienes que ver si que habla de una línea de alta tensión de corriente continua, no sé qué significa eso, pero tú puedes, pero hay otras cosas más, hay una pregunta sobre estos mega proyectos de desalinización. Alguien mencionó por ahí un tema de estos proyectos que son como, digamos, en que tú levantas agua con energía solar y haces un lago que se convierte en una El especie de bombeo. batería, ¿no? Claro, y después sueltas esa agua de vuelta hacia el mar, digamos, y generas energía eléctrica, etc. Pero hay muchos de estos proyectos son megaproyectos, sean buenos, malos. Hay hartos como proyectos como grandes, muy grandes, ¿no? Que lo que yo creo que está implícito en varias de las preguntas es que son proyectos en los cuales es como difícil creer que el sector privado se va a lanzar así tan entusiasta solito, digamos. Probablemente los vas a necesitar para las inversiones, pero evidentemente muchos de estos proyectos tienen un elemento como de público, ¿no? Tipo MOP, digamos, o tipo obra pública, o por lo menos de concesiones y permisos, coordinaciones públicas bien significativos, ¿no? Entonces, ¿cuántas dificultades tenemos con esto, Andrés? Porque yo he escuchado, o sea, yo fui testigo en la minería de los problemas de coordinación entre las mineras para las desalinizadoras, es una cosa de locos, ¿te fijas? O sea,
y malgastando cientos de millones de dólares por no poder ponerse de acuerdo tres mineras para hacer una misma, ¿entendí? Tubería para arriba, digamos. O sea, una cosa que no es tan difícil de coordinar, pero y ensuciando el paisaje y haciendo una serie, o sea, y eso yo he escuchado problemas parecidos con la líneas de acercamiento eléctricas a las mineras, justamente, incapacidad de coordinarse, cosas que terminan siendo subóptimas desde un punto de vista ambiental, sin duda, pero desde un punto de vista incluso económico, financiero, o sea, son realmente desperdicio de recursos. ¿Cuán lejos estamos y qué brechas tenemos en ese tipo de cosas? Hola, hola, hola. Andrés, Sí, sí, perdona. hay un ¿Se corte. me Dale. escucha? Sí, se te escucha. Mira, Oscar, todo lo que tú acabas de decir es un tema absolutamente crucial. ¿Ah? Déjame tratar de resumirlo y llevarlo. Lo primero, es bueno darle un pequeño contexto, eh, porque ahí voy a caer a la pregunta específica. Este cambio del sector de particularmente generación eléctrica, eh, las protagonistas son las energías renovables no convencionales, energías variables, energías que no están disponibles las 24 horas. ¿Qué página? El sector energético, el 2020 fue el sector que la inversión creció más en el país, ¿no? Incluso pasó al minero en algunos momentos. Eh, Como consecuencia de decisiones previas, porque estos son en general decisiones que toman tiempo. Y dado que las energías renovables variables son las protagonistas, una de las cosas que se requiere con urgencia en el sector es que haya suministro seguro las 24 horas y eso supone al menos dos elementos fundamentales. Uno de ellos es que, bueno, cuando hay una buena oferta y un buen precio y una buena generación, porque hay sol, porque hay viento, pero no hay suficiente demanda, se acumule eso en batería y en hidrógeno, que haya almacenamiento de energía, ¿ok? Como concepto general. Y ese almacenamiento puede ser en distintas modalidades tecnológicas. Y lo otro, y que es absolutamente fundamental, es que dado que estas fuentes de generación están por allá en el norte, por el sur, tan lejos de las grandes, digamos, centros de consumo del país, hay que llevar esa energía de donde se produce a donde se consume. Y eso son las líneas de transmisión eléctrica grandes, con lo que significa el impacto en el territorio y en las comunidades de esas tremendas obras de infraestructura. Entonces, ese es como el contexto y eso, ¿y por qué lo digo? Porque eso va a seguir sucediendo. Esta introducción que tú haces es algo que nos vamos a seguir enfrentando en los próximos años porque mucha inversión de ese carácter se va a seguir implementando como consecuencia de esta realidad, ¿no? Si queremos llegar, como digo, a ser un día 100% renovable, tenemos que avanzar en esto. Habrá que incorporar estas otras nuevas tecnologías, esta bombeo, la solar que se acaba de instalar cerca de Calama, que es una cosa extraordinaria, que tú acumulas sales con el sol del día y en la noche te permite generar con esa misma, y por lo tanto tenemos energía solar en la noche, digamos, desde el punto de vista de la metáfora. Y por lo tanto hay tecnologías, pero también tienen que existir estas cosas anteriores. Entonces, ese va a ser un desafío para el gobierno que venga, el tratar de ser viable esa intervención de esa magnitud en el territorio y lo que significa en términos de un modelo sustentable justamente. Ahora, eso supone un esfuerzo muy importante en términos justamente de la administración del proceso, donde está lo público y lo privado, entendiendo que el rol que juega lo público aquí, y eso es bien importante, es básicamente regulatorio en términos de generar las condiciones y en términos de lo ambiental y en términos de la implementación del propio proyecto, ¿no? Y lo digo porque en el sector eléctrico es de los pocos, yo diría el único país de América Latina que en sus tres segmentos, generación, transmisión y distribución, no hay presencia ninguna del sector de empresas estatales. Es completamente público. El sector es así desde el año de mediados de los 80 con la reforma grande, ¿no? Esto lo digo porque en otros países, en la mayoría, hay presencia y por lo tanto también cambia el rol en ese sentido. Por lo tanto, todas esas obras que tú esbozaste y que, como digo, persistirán, requieren una administración muy fundamental de aquello para que no lleguemos y para que no se atrasen los proyectos y para que el sistema sea realmente competitivo y lleguemos al momento que tienen que llegar las horas que están comprometidas, porque este sector eléctrico y el sector en general, energía, pero eléctrico, es un excelente ejemplo donde es fundamental la planificación porque es aquella la que da las señales y la posibilidad justamente de tomar buenas decisiones económicas. De hecho, yo creo que el cambio fundamental de lo que ha venido sucediendo en Chile tiene que ver con una planificación, generó una buena regulación que generó competencia y por lo tanto generó inversión. Ese es un buen ejemplo donde más regulación
hacia la competitividad generó resultados positivos, ¿no? Entonces, claramente, Oscar, yo lo único que pudiera decir es que efectivamente ese va a ser un desafío permanente, hay que aceptar los procedimientos desde el punto de vista, y ahí entramos a la microregulación y de la ejecución, porque aquí caemos en un montón de casuísticas, que esto está en distintos ministerios, y por lo tanto hay que buscar probablemente una gobernanza distinta, quizás no es suficiente el comité de ministros de sustentabilidad, en fin, ya entramos a la casuística, pero es un desafío que sigue existiendo allí, y de hecho, alguien que preguntó de esa línea de corriente continua, tiene que ver justamente con esto, que es una línea fundamental para este desarrollo prospectivo del sector, por lo que yo decía, porque hay que tener esa posibilidad de transmitir, pero hoy día está en un problema, está desafiado muy complejamente por todos estos temas y por lo tanto no hay cuándo todavía visualizar que se va a construir y el sistema lo requiere, ¿no? Ya. Mira, va a ir terminando dos preguntas, te las voy a hacer separadas, sí. Porque una tiene que ver con una pregunta que hizo alguien sobre un estudiante. Decía, "Güey, ¿qué puedo hacer yo como estudiante? ¿Cómo puedo contribuir? ¿No es cierto?" Y otra pregunta que acaba de hacer alguien hablando sobre la necesidad del ahorro energético, no solamente generar energía limpia, sino de bajar el consumo energético per cápita, digamos, a medida que crecemos, ¿no? Yo siempre una de las cosas que más me resuena en la cabeza de la época bueno, el presidente Lagos cuando tuvo su rol famoso, este Capitán Planeta, no sé si te acordáis qué tal, el que tenía este, pero él tenía una estadística que era muy maldita, que él comparaba dos ciudades en el mundo, una de las cuales era Atlanta, una sociedad gringa, ¿no? Y otra era europea, que no sé cuál era, pero puede haber sido Barcelona, no sé. Y eran dos ciudades con el mismo PIB per cápita, por así decirlo. ¿Ah? O sea, como con el mismo nivel de desarrollo y con poblaciones similares, eran, ¿no? Y obviamente Atlanta tenía una emisiones por persona o por dólar de PIB, digamos, por la medida que tú quieras, como que eran como 10 veces, ¿no? Era una cosa de loco. Entonces, lo que él lo usaba como ejemplo para mostrar que hay opciones, ¿no? Que tú también tienes que tomar opciones. Claro, hay temas de clima y lo que tú quieras, digamos, pero claramente hay opciones, ¿no? Y uno puede tomar distintas opciones y eso también tiene que ver no solamente con cómo se monta la industria, sino los comportamientos personales, ¿no? Entonces, por un lado, ¿cómo estamos ahí, digamos? ¿Cómo estamos los chilenos en términos de consumo energético per cápita, prácticas, ¿no es cierto? Esto se mezcla con los temas de contaminación ambiental en el sur, el uso de leña, en fin, hay una serie de temas ahí, pero honestamente yo no sé, somos un país particularmente irresponsable en esto, vamos bien encaminados, ¿qué se ve ahí? Mira, nosotros en materia de consumo de energía eléctrica somos el país que tenemos el per cápita anual más alto de América Latina, pero ese número, creo que eran 3.000 o sea, no, perdón, 3.000 kilowatt hora al año, no me acuerdo, pero ese número es el más alto de América Latina, pero está en la mitad de la tabla de la OECD. ¿Ok? Ya, ¿Por qué digo esto? Porque efectivamente hay un correlato entre consumo per cápita de energía eléctrica y PIB, o per cápita. O sea, claro, eso es obvio, que estemos en ese momento, en este punto en la tabla por el PIB per cápita. Pero estamos en la mitad de la OECD. Por lo tanto, hay una brecha grande todavía para poder seguir creciendo y eso tiene que ver con algo también muy interesante que está pasando, Oscar, en el mundo, que es la electrificación de muchos consumos. Eh, en la medida que yo cambio mi generación eléctrica y la limpio, tiene sentido que mis autos tengan electricidad, que mi calefacción tenga electricidad, que mi cocina tenga electricidad. Y eso también es una tendencia muy fundamental que hoy día está pasando en el mundo, ¿no? ya. Electrificación de consumo, y eso probablemente va a hacer que yo vaya a seguir creciendo en ese sentido dentro de esta tabla, que todavía, como digo, en la OCDE estoy en la medianía. Ahora, obviamente que el desafío en este contexto de, nuevamente, la carbono neutralidad y este crecimiento y este modelo sustentable es ser eficiente en ese uso de la energía, ¿no? Y por lo tanto, la eficiencia energética, que al final lo que hace es tratar de ahorrar, hacer las mismas cosas, la misma actividad económica, personales, pero con menos energía. Al final, la energía más limpia es la que te permite hacer lo mismo, no usando menos energía. Requiere, creo yo, mi opinión, requiere un marco regulatorio que genere los incentivos. No me parece a mí que per se la gente vaya a tomar como seres humanos decisiones
simplemente, o sí, puede que llegue a pasar, pero no creo que mueva la aguja. Y conectando las dos preguntas, por hablo, Mm, el chico alumno ahí que preguntó pues, tendrá muchas posibilidades de cambiar sus comportamientos, pero me parece que si uno quiere realmente hacer un cambio que nuevamente, como digo, mueva la aguja, se requiere un marco regulatorio. Y en eso Chile acaba de dar un paso fundamental. En enero de este año se promulgó la ley de eficiencia energética que se debatió por años en Chile. Y aquí hay un elemento mm, bien interesante, Oscar. Eh, Hace 3, 4 años, esa ley de eficiencia energética era resistida por el sector productivo industrial en Chile, porque le iba a significar más costes, más, en fin. La última etapa de la tramitación en el Parlamento se demoró porque más bien lo que había era la visión de tener más ambición en esa y que sean las obligaciones incluso más altas. Cambió enormemente en 3 años. Y esa ley hoy día le pone obligaciones a distintos ámbitos, simplemente lo enumero rápidamente, y tiene incentivos interesantes a la electromovilidad. Los autos van a tener obligación de rendimiento y los vehículos eléctricos van a tener un incentivo, las edificaciones van a tener una certificación como esa que tenemos en el refrigerador, ahora va a haber con las tablitas de colores van a tener las casas, pero lo más importante, las 190 empresas que representan el 90% del consumo nacional van a tener la obligación de mantener un sistema de gestión energética con métrica y objetivos específicos que tienen que demostrarle a la autoridad. Y por lo tanto va a empezar a mover nuevamente porque hay obligaciones de cumplir esa ley, pero además eso va a empezar a mover también el mercado de la eficiencia energética y probablemente vamos a movernos en esa tabla de la OECD, pero con más eficiencia energética, que es también fundamental. excelente, ya. Y el último tema, ya para ir cerrando, alguien preguntó sobre la nueva constitución y el tema ambiental, energético, en fin. Que me parece una pregunta válida. Siempre está esta tensión en los procesos constitucionales de que uno le quiere tirar toda la constitución, ¿no? O sea, como, todos los problemas en la constitución y todos sabemos que ahí hay un problema, pues no, las constituciones son para las reglas, ¿no? Las reglas de la política, las reglas del poder, la regla de cómo funciona el Estado, los derechos, deberes civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero claro, igual es cierto que las constituciones también reflejan cuáles son como las aspiraciones de los países, ¿no? Las aspiraciones en términos de qué es lo que queremos construir todos juntos, ¿no? Por eso que, por ejemplo, las famosas constituciones de que las jóvenes repúblicas americanas promulgaban al principio para la independencia, pues no, hace 200 tantos años, ¿no es cierto? Siempre decían en la primera, abolir la esclavitud, ¿no? De hecho, Chile fue uno de los primeros en colocar, ¿no? Que abolía la esclavitud, ¿no? Si uno fuera muy purista en el argumento de algunas personas más liberales, ¿no? Diría, ¿para qué coloca eso en la Constitución? ¿No? Eso, la Constitución mínima tiene que tener la regla, usted abolirá la esclavitud como un resultado de política pública, pero no, porque los países a veces tienen una aspiración ética, ¿no? Quieren alcanzar ciertas cosas. Otra cosa es cómo lo hacen. Eso, por supuesto, que lo tiene que definir la política porque las cosas cambian, etcétera. Entonces, en ese plano de discusión, ¿qué temas ambientales o energéticos crees tú que deberían estar presentes en la discusión constitucional? Y esto ya para cerrar, y después le voy a pedir a Mira, Camilo que despida a André y al público. mira, me parece que esa es una gran pregunta. No sé si la respuesta va a ser gran, pero la pregunta me parece que es fundamental porque se van a jugar cosas, a mí me parece. Una pre-respuesta es que esta carbono neutralidad va a tener un sello interesante en nuestro país que va a quedar establecido por ley, que también marca una diferencia respecto a otros países. Y se está discutiendo hoy día en el marco de la ley de cambio climático en el Congreso. Respecto a la Constitución, mira, yo diría que la Constitución, no sé, se van a discutir tres grandes como categorías, por decirlo, ¿no? Los derechos sociales, lo institucional y el régimen político, vamos a ser más parlamentarios, en fin, presencial, y los bienes nacionales de uso público respecto, y aquí yo creo que en esta tercera categoría, yo creo que ahí donde probablemente están el asunto fundamental respecto a los temas energéticos, en el sentido que probablemente ahí lo que se va a discutir es que cómo se proveen estos servicios, quién provee estos servicios, no necesariamente estos servicios los provee justamente el Estado, cuál es la prevalecencia respecto a derechos, por ejemplo, de recursos tan fundamentales como el agua, y ahí hay un elemento que sin duda es absolutamente central en los temas energéticos, dado que el agua en Chile sigue siendo, será hoy día el 25% de la generación eléctrica, sigue siendo, y es un recurso renovable, y ahí va a haber probablemente también un debate muy interesante.
la consolidación eventualmente de lo que hemos venido haciendo en materia de energía renovable, e incluso que eventualmente la carbono neutralidad de alguna manera, no sé si queda expresamente, pero esos elementos van a estar allí. Me refiero a lo ambiental y el uso de bienes nacionales de uso público va a estar probablemente, va a ser uno de los elementos del debate en la Constitución. Y en ese sentido me parece que claramente los temas energéticos van a fundamentalmente estar vinculados y están vinculados con aquello, ¿no? En términos de infraestructura, para terminar esta idea, Oscar, me parece que de cualquier manera, y eso siempre es importante dejarlo bien establecido, aunque sean estas fuentes de energía limpia, siempre va a haber un impacto, siempre, incluso lo solar, incluso lo eólico, son inversiones que tienen asociado necesariamente inversiones en infraestructura y por lo tanto, si bien es cierto, contribuyen desde el punto de vista de limpiar esta materia energética, siempre van a estar sujetos al escrutinio y a los desafíos también de ese propio crecimiento energético en tanto actividad de inversión en ese sentido. Y bueno, veremos cómo expresamente queda establecido, pero yo diría que en torno a esas categorías donde eventualmente los temas de energía van a estar, llamemos, vinculados al debate constitucional. Muchas Ojo, gracias, perdón, Andrés. ojo, Ah, que hay algunos países que, muy pocos, particularmente los petroleros, que no es nuestra realidad, que establecen y colocan cláusulas específicas en materia de energía. No sé, que mi recurso petróleo será cosas de ese tipo, pero no es nuestra realidad por el carácter de nuestra composición y recursos asociados al sector energético, ¿no? Por lo tanto, yo creo perfecto, que más va a estar asociado en estos otros temas. perfecto. Gracias, Andrés. Camilo, dale el cierre. Bueno, hay nomás un complemento. La Constitución alemana, ya hace 50 años, que contempla el concepto bueno de sostenibilidad, o sea, de preocuparse de las futuras generaciones, dejar un país, un medio ambiente, en igual o mejores condiciones para las generaciones futuras. O sea, también algo también más genérico para no entrar a la tema legal o de leyes que ya escapa un poco a la Constitución. Bueno, agradecer a todos la participación, se conectaron. ¿Cuántos fueron? 200 más o menos que estaban conectados. Eh, Creo obviamente que es un tema que es de interés general y dejarlos invitados a que se inscriban. Nosotros ya estamos, sería la tercera versión del diploma de desarrollo sostenible y cambio climático aquí en la FEM, ¿ah? Justamente del área del Departamento de Economía, que hace una diferencia obviamente con las otras áreas, porque nuestra mirada justamente primero de contextualizar qué es lo que hay en el mundo, cuáles son los problemas económicos, cómo la economía en esto ayuda, por ende, después bajarlo desde la aplicación que hemos estado hablando, políticas públicas, y de ahí bajarlo a la empresa. Efectivamente, cómo la empresa hoy día, para ser sostenible, o sea, hoy día una empresa, para que le compren, ya no puede estar pensando solamente en su costo-beneficio, o sea, tiene que ver su impacto que tiene sobre la sociedad, ya tanto en aspectos propiamente sociales como medioambiental. De ahí hay distintas ya herramientas también que se ven ahí desde todo lo que es la transformación digital para el mundo sostenible. Han habido innovaciones interesantes, incluso impulsadas por empresarios jóvenes chilenos, ¿ah? Que te permiten hoy día darle esta gestión a la empresa en el día a día. Hay avances súper interesantes, está la norma 385 revisada que acaba de salir también para dar el gobierno corporativo. Todos esos patrones hoy día, lo que el Estado quizás de Chile haya avanzado en transparencia, hoy día también lo tiene que avanzar la empresa, ¿ah? La gran empresa, toda la empresa que es supervisada, regulada por la Comisión de Mercado Financiero. Está la taxonomía, perdón, que ya definió, la hoja de ruta un poco que definió esta mesa de conversación verde que lidera el Ministerio de Hacienda acá en Chile. Hay mucho que está sucediendo. Yo creo por eso es un tema que está en la cresta del conocimiento hoy día, que está en evolución. Por eso estarse capacitando continuamente, entender bien los conceptos es vital hoy día, porque es el mundo que se nos viene. O sea, este siglo XXI, como escribió Raúl Suárez Celebro, o es verde o no será. Así que eso es. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias, Pues, Andrés, por tomarte el tiempo. Vamos a agradecerte con un curso de capacitación en el uso de Webex.
Creo que eso es importante. Y, y, Ah, y trata de ayudarme para mejorar mi internet también, Oscar. esa es la otra, sí, porque Bueno, sí, mucha innovación, mucha tecnología, mucho verde, pero no funciona la cuestión. ¿Ah? Así que sorry, para ah, la sorry, próxima, sorry. para la próxima nos vamos a Mm, estar viendo. Muchas gracias a todos por conectarse. Nos vemos. Chao. Chao, chao, vale. Camilo, chao. Chao. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.